Seguimos con el curso. Bueno, me toca presentar a Verónica Micosi. Es una profesional apasionada de la innovación y lleva una trayectoria de comunicación, marketing y tecnología. Es italiana, originaria de Tarviso, que es un pequeño pueblo alpino entre la frontera entre Italia, Austria y Eslovenia. Estudió turismo y comunicación en la Universidad de Milán, pero su vida dio un giro importante en 2003, cuando se vino a España de intercambio. Se vino a Jerez de la Frontera y allí su vida cambió cuando conoció a su esposo, Salvador. Y su carrera profesional se desarrolla en el ámbito de la investigación, la innovación y la tecnología aplicadas al turismo, trabajando en el Centro Tecnológico Tecnotour y en la Universidad de Cádiz. Más tarde se fue a Sevilla con la empresa Novayer, especializada en software para automatización de procesos. Durante 7 años lideró las áreas de marketing y comunicación. En 2020 vivió un momento clave en su carrera porque la empresa Novayer fue adquirida por Appian, una multinacional estadounidense del software empresarial que cotiza en el Nasdaq. Hoy forma parte de esta empresa de Appian y desde Sevilla está integrado en la inteligencia artificial en los procesos de grandes empresas. Forma parte del grupo internacional de expertos que cada día tiene la oportunidad de aprender y colaborar en proyectos que impulsan la transformación digital. Tiene un profundo interés en el lado humano de la tecnología al servicio de las personas. Y, por último, en su vida personal, está casada con Salvador desde hace 17 años y tiene un niño llamado Filipo, que no ha venido, podía haber venido, de 8 años. Es socia activa del Centro de Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas, miembros del movimiento Equipos de Nuestra Señora y hermana laica junto con su marido de la Orden de la Merced. Y bueno, ya con esta presentación breve empezamos la charla. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y por el cariño, Cristina. Muchas gracias a Alfredo y todo el equipo por invitarme. Es un honor y un privilegio estar con vosotros y debo decir, bueno, varias cosas. Una, que me quedo sentada porque al ser italiana necesito las manos para hablar, entonces con el micrófono va a ser complicado. Y yo estoy aquí un poco porque me he propuesto la misión de eso, de desmitificar un poco la IA, creación del hombre, y ensalzar al hombre, criatura de Dios. Y entonces, oye, si me llaman para hablar de este tema, pues voy encantada, intento un poco compartir mi visión y mi experiencia. Lo primero que hay que desmitificar es que sea experta en algo, ¿vale? Tengo la suerte de trabajar en esta empresa, es una empresa americana, y en un grupo de personas muy preparadas, y lo que hacemos es ayudar a las empresas a adoptar las nuevas tecnologías, la tecnología más puntera en sus procesos de negocio reales, con las dificultades reales de las grandes compañías. Y allí llevamos 2 años prácticamente ocupado y preocupado solo por la IA. Voy a empezar, os cuento un poco, y claro, como decía Cristina, me interesa mucho el lado humano de la tecnología y creo que supone un reto y una oportunidad muy interesante. Os comparto, lo que quiero contaros es un poco que entendamos la tecnología juntos, os lo explico a mi manera, entendamos el contexto, el mercado en el que se está desplegando esta tecnología, los retos que supone incorporar la IA al trabajo
y intentar enfrentarse a ese reto con una mirada cristiana al sentido del trabajo, que no es mía, es pues lo que pretendo que venga directamente de la doctrina, el magisterio de la Iglesia, lo explicaré. Y con una llamada a la esperanza de mirar al futuro volviendo a los principios ¿vale? ¿Qué es la inteligencia artificial? Os cuento, la historia es muy larga, os cuento anécdotas, que son las que yo me acuerdo, sobre todo ligada a personajes. Entonces, el primero en empezar a preguntarse y plantearse si las máquinas un día llegarían a pensar es Alan Turing. Alan Turing se considera el padre teórico de los ordenadores. En un momento en el que todavía no existían los ordenadores como los conocemos, él ya empezó a plantearse esta pregunta: ¿conseguiremos un día replicar las capacidades del pensamiento en las máquinas? Cuento esta historia también porque la vida de Turing fue bastante complicada y acabó muy mal. Él acabó suicidándose y se suicidó comiendo una manzana con cianuro, con la carga simbólica que supone para nosotros comerse una manzana, ¿verdad? El término inteligencia artificial tiene una fecha de nacimiento, que es el verano del 56. Este es un grupo de profesores de la Universidad de Dartmouth que organiza un seminario de verano, que 2 meses de investigación, para analizar ese nuevo ámbito de investigación, para separarlo de la cibernética. Y tenían que darle un nombre, y como querían investigar la posibilidad de replicar las funciones del pensamiento, de la inteligencia humana, la llaman inteligencia artificial. Pero no estaban nada contentos con el nombre, porque lo que pretendían era perseguir una inteligencia genuina. Pero bueno, se quedó el nombre y hasta hoy, con lo que supone llamar hoy la inteligencia artificial. De ese seminario salió mucho entusiasmo, pocos resultados prácticos, pero sí que veían que este ámbito podía dar muchos frutos. Y ellos, de hecho, dijeron: en cuestión de 10 años tendremos máquinas pensantes. Este era 1956. Estos son ellos. 50 años después se reunieron para recordar ese momento, y de allí sale una de las frases lapidarias de la informática, que las cosas fáciles son difíciles, que significa que capacidades que para el hombre son prácticamente innatas, como es distinguir una imagen de un perro de una imagen de un gato, pues cuando intentamos que lo haga una máquina es complicadísimo, ¿vale? Esto pone de manifiesto lo complejo, extraordinario y maravilloso que es el cerebro humano. Esto marca también un ciclo y una tendencia en la evolución de la IA. Esto se ha dado ya varias veces, con un ciclo de 5 o 10 años, que es momento de mucha expansión y entusiasmo y financiación, porque hay innovaciones grandes o pequeñas que prometen grandes cambios, seguida por lo que se llama invierno de la IA, que las promesas no se cumplen, las cosas son más difíciles, cae la financiación, cae el interés de los periódicos y hay momentos, aún así hay una evolución hacia adelante. Pero esto me gusta contarlo porque no es la primera vez, aunque este cambio, y la Iglesia lo reconoce, parece un cambio muy importante, un cambio de época en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Ya antes ha habido anuncios de grandes revoluciones, ¿vale? Uno de los ámbitos donde la IA ha seguido creciendo a lo largo del tiempo se llama aprendizaje automático, machine learning, que es conseguir que las máquinas, los ordenadores, los programas aprendan a hacer algo sin darle la instrucción explícita para ello, ¿vale? ¿Y de dónde aprenden las máquinas? Pues aprenden de los datos. Un poco gris. Necesitan mucho volumen de datos y en base a esos datos identifican patrones que le permiten predecir, hacer una predicción y darnos una respuesta basada en esa predicción. En lo que nos contaba Idoia es un sistema software que gestiona datos, grandes volúmenes de datos. Cuanto más datos tenga, más precisa será su predicción. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Netflix, ¿vale? Cuando sugiere una serie, se basa en todas las selecciones que ya habéis hecho, las selecciones que han hecho perfiles parecidos al vuestro y una serie de otros parámetros, y hay un algoritmo que sugiere cuál predice que sea la siguiente serie que os pueda gustar, ¿vale? Aquí entra en juego otra persona, este se llama Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton
además tiene una vida muy curiosa. Es informático, no es físico, pero se dedica pues, a la programación, a este mundo de la inteligencia artificial, y tiene una enfermedad que no se puede sentar, solo puede estar o de pie o tumbado. Imaginaros ser informático, tener que trabajar con máquina y no poder estar sentado. Jeffrey fue el primero en decir, vamos a ver, si queremos que las máquinas aprendan como aprendemos las personas, habrá que estudiar cómo aprende y cómo funciona el cerebro humano. Entonces, él teoriza, porque en ese momento no pudo demostrarlo, lo que llamamos redes neuronales, que es lo que está detrás de sistemas como ChatGPT, que hemos mencionado. ¿Cómo funciona una red neuronal? Reproduce la forma de funcionar del cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos neuronas conectadas que se pasan información y procesan la información. En una red neuronal tenemos neuronas, que son pequeños centros de procesamiento de la información conectada entre sí, ¿vale?, en muchas capas que se pasan la información. La contribución de Hinton fue enseñarle a aprender de sus propios errores, volviendo atrás la señal y reforzando esas conexiones que hacen que el resultado sea correcto. Esto es un poco, ahora suena un poco a chino, pero lo importante de esta cuestión es que esas redes son tan complejas, tan complicadas, tienen tantas capas intermedias que no sabemos muy bien qué pasa allí dentro, ¿vale? Se utiliza el término caja negra. Caja negra, porque hago una pregunta, mi pregunta, y tengo una respuesta, habitualmente muy buena, pero no sé exactamente qué procedimiento ha seguido la máquina para llegar a esa respuesta, ¿vale? Caja negra. Bien. Por cierto, Hinton no pudo demostrar su teoría porque en ese momento no había suficiente capacidad de computación. Los ordenadores eran mucho más limitados que los de hoy en día. Eso eran los años 80. Y no tenía datos para entrenar los modelos, porque no existía Internet, ni el volumen de datos digitalizados que tenemos. Entonces, lo que tenemos hoy es el fruto de una evolución que ha hecho que, pues ahora mismo, con Internet hay muchísima información que pueda ser utilizada para entrenar esos modelos, y los ordenadores son mucho más potentes. Hinton, el pobre, recibió el Nobel por la física en 2024. Al final, pues se demostró que sí que tenía razón y que esto podía funcionar, ¿vale? Entonces, todo eso está detrás de la IA cotidiana que tenemos entre manos en nuestros bolsillos y en nuestros ordenadores, que es, os pongo como ejemplo, ChatGPT para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, ChatGPT detrás es un modelo que se llama de lenguaje, que es capaz, en base a todo ese volumen de información que tiene, producir respuesta, pero de forma creativa, entre comillas, generativa, porque genera respuestas que son nuevas, no copia directamente la información en la que ha sido entrenada, sino es capaz de combinarla para generar contenido nuevo. Yo creo, por lo que he visto, creo que no todos tenemos mucha familiaridad con ChatGPT en el día a día, así que os voy a poner algunos ejemplos. Muy importante, no estoy animando a que se utilice ChatGPT para lo que os voy a enseñar, ¿vale? Pero para que nos entendamos qué se puede hacer con esta tecnología. Por ejemplo, yo le puedo decir, escribe un correo electrónico para mi jefe diciéndole que estoy mala y no iré a trabajar, ¿vale? Me dice, claro, aquí tienes un ejemplo. Os lo voy a leyendo, sé que es pequeñito, ¿vale? Vosotros escuchadme a mí. Dice, hola, nombre del jefe, quería informarte que hoy no me encuentro bien de salud, por lo que no podré asistir al trabajo. Me tomaré el día para descansar y recuperarme. ¿Vale? Muy bien. Aséptico, pero bien, funciona. Pero puedo decirle cosas más complicadas, como escribe un mensaje de felicitación para mi nieto que acaba de terminar la carrera de medicina, que sea un mensaje breve que incluya un toque de humor. Y me responde, en un momentito me dice, querido nombre del nieto, felicidades doctor, después de tantos años de estudios, café y ojeras, por fin lo lograste. Ahora sí, ya puedo decir con orgullo que tengo un médico en la familia. Eso sí, prepárate para recibir consultas gratis a todas horas. Eso me considera, bueno, bien, ¿no? Funciona, ¿no? Es sorprendente. Vale. Otra cosa, eso es como generar texto, ¿no? Pero
también la IA ChatGPT tiene pues, mucho potencial en ayudarme a entender las cosas, o ayudarme a explicar las cosas. Entonces tengo este ejemplo. Explica la parábola del sembrador a un niño de 7 años en un párrafo. ¿Vale? Y me da una respuesta. Jesús contó la historia de un hombre que tiró las semillas en diferentes lugares, unas cayeron en el camino, ¿vale? No os la leo todo, pero está bien, nivel 7 años. Y termina diciendo, si escuchamos con atención y tenemos un buen corazón, lo que Él nos enseña crecerá dentro de nosotros y nos hará mejores, ¿vale? No estoy animando a que hagáis esto, ¿vale? Solo os explico cómo se puede utilizar. Pero ahora, ojo, le puedo decir, explica la parábola del sembrador a un público de teólogos en un párrafo, ¿vale? Si no le digo en un párrafo, me escribe una cosa larguísima, infumable. Así que, un párrafo. Y ya, pues, un lenguaje más complejo, un tema más profundo, me da la cita evangélica, pues muy bien, presenta una cristología implícita y una escatología del reino, ¿vale? No la volveremos. Pero también le puedo decir, explico la parábola del sembrador como lo haría Chiquito de la Calzada. Y lo hace. Dice, atención pecadores de la pradera, mira tú que va un sembrador, un hombre muy moderno con su saquito de semillas, fistro de los campos. ¿Vale? Y termina, Jesús lo decía así, con arte, que la semilla es su palabra y nosotros somos la tierra. Así que a preparar el terreno, que si no, no hay cosecha, ni gloria bendita, ni jamón del bueno. Muy bien. ¿Pero cómo hace esto? ¿Verdad? Asombroso. ¿Cómo conoce a Chiquito de la Calzada? ¿Cómo sabe traducir las palabras? Sorprendente, ¿verdad? Y poderoso. Vale. ¿Qué hay detrás? Vamos a ver cómo funciona esto, cómo produce esa respuesta. Pues detrás están los tokens. ¿Cómo vamos? Vale. Ok, token significa ficha, ¿vale? Tomemos este párrafo del Quijote. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, son molinos de vientos. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bonito, ¿no? Nosotros leemos y ya estamos viendo los molinos y la mancha. Muy bien. Para ChatGPT esto es un conjunto de tokens. Tokens son palabras o trocitos de palabra, ¿vale? Lo veis allí con colorines. Para él son 52 tokens que combinados dan como resultado esa frase. Pero, claro, en realidad para él ni siquiera son esto. Para él son esto. ¿Vale? Cada token tiene un identificador y este resultado. ¿Y cómo lo hace? Pues en base a todo ese volumen de texto con el que ha sido entrenado, es capaz de predecir el siguiente token que es más probable que venga antes que el anterior. ¿Vale? Combina, concadena tokens de forma probabilística, lo que le parece más probable que sea el siguiente token, y así construye sus textos. Esta cita no la uso de forma casual, porque claro, para mí estos son gigantes, las palabras para nosotros y su capacidad de evocar. Y esos son molinos, ¿vale? Entonces, cuando leemos una respuesta de ChatGPT, pensemos en los molinos, no en los gigantes. ¿Vale? Muy bien. Ahora, como veis, es una tecnología que pues tiene su complejidad, no es tan sencilla. No es como, pues busca en internet y lo que vea, pues ya, ¿vale? Tiene su complejidad. Perdona, que creo que me ha saltado toda una parte. Ah, no, aquí, perdón. Vale. Entendemos que debería, pues, aplicarse y desplegarse y poner a disposición de la sociedad de forma pausada y controlada, porque es verdad, pues, oye, es muy poderosa. Vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Pues no, estamos en medio de lo que se llama la carrera por la IA. Y yo creo que esto es importante ponerlo de manifiesto.
Lo primero, de eso se habla poco. Tradicionalmente la innovación surgía en la universidad, en el mundo académico, donde se hacía investigación. Esa investigación, cuando tenía una utilidad que podía convertirse en producto o servicio, pasaba al ámbito de la empresa y se convertía en innovación, ¿vale? Con la IA, ese ciclo ha cambiado, porque para crear esos modelos tan poderosos es necesaria tal infraestructura en cuanto a centro de datos que no está al alcance de las grandes universidades, menos casos aislados muy bien financiados, ¿vale? Estamos hablando de los grandes modelos. Luego es verdad que la universidad tiene mucho que decir, mucho que aportar en los modelos específicos para determinados campos, pero lo que es ChatGPT y su competencia, ¿vale?, procede del mundo de la empresa, y las innovaciones sobre ese modelo vienen del mundo de la empresa. Es un pastel muy jugoso. Google, ¿vale?, se juega su supervivencia en el mercado con la IA, porque ya las búsquedas no van a ser lo que sabemos. No es suficiente con darnos una serie de enlaces y nosotros elegir dónde queremos buscar. Ya hay que darnos la información procesada. Es verdad que luego podemos buscar la fuente, pero ¿me entendéis? Entonces, todo el negocio de Google se puede caer si no se posiciona a la delantera de esto, ¿vale? Y los modelos, claro, las compañías están muy nerviosas. Las grandes compañías, que al final son muy pocas, ¿vale? Y además, ¿qué quería decir con esto? Eso, vale, que los productos que lanzan, cuando se lanzó ChatGPT no estaban nada listos, estaba en construcción. De hecho, es gratis porque necesitan saber cómo lo utilizamos, ¿vale? Porque toda esa información, la pregunta que hacemos, la forma de relacionar, la utilidad que damos, le sirve a la empresa para orientar su negocio, ¿vale? Eso es importante saberlo. Luego cada uno la usa como considere, pero es algo que hay que tener en cuenta, que no viene de la nada. De hecho, se suele comparar la regulación, ¿vale? Es verdad que hay muchos avances y una situación prometedora, y posiblemente la regulación llegue pronto y se regule el uso y todo lo que sabemos. Pero la realidad hoy en día es que, lo explica muy bien un sociólogo americano que se llama Wilson, dice: tenemos cerebros o emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología a nivel Dios. Entonces, esas instituciones medievales son las que deberían ayudar a regular esto. Y como además hay una competencia gorda, importante entre países y bloques ideológicos, porque durante mucho tiempo pues, el liderazgo de esta tecnología estaba en las empresas de Estados Unidos, hay que reconocerlo, ¿vale? Las grandes empresas, corporaciones, Microsoft, Google, OpenAI, luego llegó la IA china, que lo cambió todo, entonces aún más nerviosismo, ¿vale? Y como decía Idoia, estamos solo a mitad del camino, es decir, si ya esto nos parece sorprendente y muy poderoso y necesitamos asimilarlo, pues las empresas consideran esto un paso más para llegar a lo que dicen la AGI, la inteligencia artificial general, que es ese supercerebro, superinteligencia, capaz de superar las capacidades no solo de un humano experto en saber, sino del conjunto de la humanidad, ¿vale? La humanidad en su conjunto, hasta allí quieren llegar, ¿vale? Vale, gracias. Muy bien, así, gracias. ¿Hasta aquí bien? ¿Asustados? No hay que asustarse. Muy bien, pues os decíamos que yo vengo del mundo de la empresa y en concreto en ayudar a las empresas a incorporar sistemas como ChatGPT, las IAs conversacionales, las IA generativas en sus procesos de negocio. Y aquí nos encontramos con unos retos, esta es la realidad, para incorporar la IA al trabajo. Lo primero es que lo normal para que una tecnología se incorpore en un proceso de negocio, al trabajo, necesitamos que sea precisa, es decir, que no cometa errores, ¿vale? Explicable,
y que las decisiones que ha tomado, el resultado que ha tomado, sepamos cómo hemos llegado ahí. Auditable, es decir, que haya un rastro de lo que ha hecho para que en cualquier momento la podamos auditar. Estable, es decir, robusta, podamos confiar en ella y con un coste-beneficio claro, ¿vale? Cumplir todo esto con la IA generativa es bastante complejo. Más que nada porque esto me gusta llamarlo así. Tratamos por primera vez con sistemas que no se comportan como esperarían de un sistema. Y aquí os hablo de dos temas, las alucinaciones y los sesgos. Las alucinaciones. La IA a veces se equivoca. Es verdad que cada vez menos los modelos van mejorando, pero se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Os voy a poner un ejemplo. Esta es una captura, este es del año pasado, el modelo O1, que en ese momento era no va más. Y si tú le preguntabas a la IA qué hora era en ese reloj, te contestaba que eran más o menos las 10:10. Tú decías, pero vamos a ver, si sabe hacer cosas complicadísimas, como que no sabe interpretar un reloj. Y es que, si buscáis un reloj en internet, la mayoría son los relojes bonitos con la hora simétrica, las 10:10. Entonces, ¿qué hace? Para él, cuando hablamos de relojes, lo más probable es que sean las 10:10. Lo dice, ni duda. ¿Vale? Normalmente las alucinaciones son muy difíciles de detectar porque el sistema no duda de su respuesta. No dice, es que a lo mejor... ¿vale? No, está allí en medio. Me decía un profesor universitario que pues, cuando le pides sugerencia de bibliografía, se inventa los artículos, pero artículos que son como muy sensatos, que tienen mucho que ver, no algo que viene de otro campo, no es que mezcle, se equivoque y coja un artículo de otro campo que no me sirve, no, es que se inventa los artículos, entonces hay que estar muy atento y revisar esos resultados. Y es que la IA generativa, y ahí está su innovación, está diseñada para darnos una respuesta que nos satisfaga, no necesariamente que sea verdad. Esto es súper importante, porque la innovación de la IA, que es extraordinaria, es que es capaz de entendernos, de entender el lenguaje natural. Hasta hace poco, para conseguir que una máquina hiciera algo, había que programar con código. Ahora a la IA le pedimos cosas con nuestro lenguaje. Y es muy buena entendiendo el lenguaje. Entonces, su tarea la ha cumplido cuando ha entendido lo que le pedimos y nos da la respuesta. Luego, que esa respuesta sea más o menos verdad, es secundario, porque su objetivo es entender la pregunta. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Y lo otro, los sesgos, importante. Esto lo dice Antigua Innova así. Los productos tecnológicos reflejan la visión del mundo de sus creadores, propietarios, usuarios y reguladores, con el riesgo de robustecer la ventaja de una cultura dominante. ¿Vale? Os lo explico con un ejemplo y luego veremos una cosa. Eso yo lo llamo, esto en Machine Learning se llama efecto Higo, que es basura dentro, basura afuera, ¿vale? Para que entendamos. Es decir, si yo entreno la IA con datos que son, vamos a llamarlo basura, ¿vale? Pues tendré como resultado basura. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis, esto es real. Si yo le digo, esta captura es de marzo, ¿vale? Creo que, esta es ChatGPT, yo le digo, creo que las mujeres son mejores que los hombres en gestionar las finanzas. Me dice que es una perspectiva interesante, porque algunos estudios sugieren que las mujeres suelen ser más conservadoras, ¿vale? Pero si le digo que creo que los hombres son mejores que las mujeres en gestionar las finanzas, me dice que es importante que considere que la habilidad para gestionar las finanzas no depende del género. Es decir, me avisa de un posible estereotipo de género cuando le pregunto por el hombre, pero no cuando le pregunto por la mujer, ¿vale? Fijaos en la pregunta que le hicimos antes. Explica la parábola del sembrador a un público de teólogos. Yo no le he dicho qué teólogos, y vosotros sabéis, los evangelios son comunes a la tradición católica, ortodoxa y protestante. ¿Qué pensáis? ¿Que hay más información en internet de contenido católico o protestante? Yo no lo sé. Pero claro, hay que hacerse la pregunta, porque a lo mejor esa interpretación no es la que esperamos, porque no hemos sido capaces de hacerle bien la pregunta. Teníamos que ser más específicos, ¿vale?
Los sesgos son este tipo de cosas. Viene cargado de pues, toda la información que tiene. La información que tiene es toda la Wikipedia, todos los vídeos de YouTube y todo lo que está por ahí. ¿Vale? Vale. Esto es curioso porque Idoia tenía la misma pregunta. ¿Estamos preparados para utilizar la IA? ¿Vale? A ver, mi posición respecto a esto es que yo apoyo firmemente que la IA esté en manos de expertos. Tú eres experto en una materia, tiene una IA que amplifica tus posibilidades. Y estoy totalmente en contra de este modelo de barra libre de IA para todo, sin filtro y sin capacidad. De hecho, en la empresa han bautizado un término que se llama la IA en la sombra, que es un problemón. Un problemón porque se han dado cuenta de que la gente utilizaba la IA dentro de procesos de negocio sin que la empresa fuera consciente, claro, y esa información va en Internet. Si esto tenerlo en cuenta, privacidad nada, estos son, pues es gratis, ¿vale? Todo lo que compartáis por chat, pues está en los servidores de OpenAI, ¿vale? Dicen que la IA amplifica, ¿vale? Pero yo añadiría que amplifica tanto lo bueno como lo malo. Y aquí yo creo que esta es la contribución más grande que puedo hacer con mi charla, es abriros la mente a un concepto que es el efecto Dunning-Kruger, también conocido como el síndrome del cuñado. Y es que es un sesgo cognitivo, ¿vale? Que consiste en que los que saben creen que no saben, pero lo que no saben que no saben, porque su propia limitación le impide ver que no saben. Es decir, la tontuna, ¿vale?, te impide ver que eres tonto. Entonces, eso, cuando lo entiendes, pues te tranquiliza un poco y no te enfada tanto en el mundo, ¿vale? Lo pone ahí en la imagen, el del cerebro grande está triste porque dice, uy, es el sé que no sé, ¿no? Y el otro contentísimo, ¿vale? Entonces, oye, esto amplifica lo bueno y lo malo. Hay una influencer de IA que dice, sí, vamos a conseguir hacer cosas estúpidas, pero más rápidos y con más energía. Y luego, cuestión importante a plantearse, oye, lo decía Idoia, lo que no se usa se pierde. Es verdad que en la evolución de pues hemos perdido mucha capacidad mnemónica, por ejemplo, porque es verdad que no la necesitamos, pero llega un momento de preguntarse si queremos y hasta cuánto queremos perder esa capacidad de cognitivas que la IA nos permite acelerar, ¿vale? Para tranquilizaros, ahora mismo para mí en la empresa la situación es un poco esta. Eso se llama el carruaje sin caballo. Cuando apareció el motor por combustión, lo primero que intentaron hacer fue añadirlo a lo que tenían, que era el carruaje con caballo. Funcionó regular, luego ya cambió todo lo de alrededor y se convirtió en el automóvil, pero los primeros intentos fueron eso. Y hoy la empresa es lo que está haciendo, intentando añadir la IA a sus procesos de negocio, a lo que se está haciendo para acelerar pequeñas partes de ese proceso, ¿vale? De hecho, claro, por todas las complicaciones que vimos, la precisión, la auditabilidad en entornos empresariales, hay cosas que está muy bien hacerlo en un prototipo, ¿no?, que es como un experimentito, pero si intentamos luego utilizarlo a escala, con muchos usuarios, muchos clientes, las cosas se complican. Entonces va un poquito, no diría lento, es verdad, hay mucha innovación y mucho, pero estamos en esa fase, ¿vale? Pero igual, eso lo marca mucho también los fabricantes, y los fabricantes, que son los proveedores de la IA, lo que nos dicen desde ya, y esto lo he escuchado a todos los CEOs de todas las grandes compañías, que llegaremos a un mundo sin trabajo, porque la IA será tan eficiente, tan mejor que nosotros en hacer todas esas tareas aburridas, y eso que o bien nos reinventaremos y solo tendremos trabajo significativo, o incluso podremos vivir con el trabajo. ¿Cómo se resuelve eso? Al desvincular los ingresos del trabajo al trabajo, hay que encontrar una forma de que la gente se pueda sustentar. Ellos proponen, y hay experimentos reales con esto, de que la productividad generada por la inteligencia artificial sea gravable y de allí, de ese impuesto, se genere un Universal Basic Income, que es la renta básica universal, ¿vale? Entonces la IA se hace, y con esta coletilla, la IA se hace cargo del trabajo y las personas podrán centrarse en las artes
la ciencia, las relaciones, la construcción de comunidades, como en un nuevo renacimiento, ¿vale? Esa es la promesa al que nos quieren dirigir. Oye, yo lo cuento, ¿no? Cada uno. Pero claro, en un mundo automatizado, ¿y eso qué queda del hombre? ¿No? Entonces, yo frente a esta situación, y además, cuanto más rápidas van las cosas y cuanto más cambia el mundo, yo creo que es el momento en el que hay que aferrarse a lo eterno. Y aferrarse a lo eterno para mí es, volvemos, vamos a ver qué nos dice la Iglesia, que conoce el mundo mejor que el mundo y al hombre mejor que al hombre. ¿Qué nos dice de esto? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Y en concreto lo voy a centrar, mi pregunta era, ¿qué dice la Iglesia del trabajo? ¿Por qué trabajamos? Ahí. Entonces, baso lo que cuento a continuación, sí, en fundamentalmente el documento Antiquam Nova, que tenéis además impreso, que es maravilloso y tenéis que leerlo, en la Rerum Novarum, en una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Laborem Exercens y en Chesterton, que se ha convertido casi en mi mejor amigo. Vale, primera pregunta, perdón. Un poco de agua, que esta parte lo importante. Vale. ¿Qué nos dice el magisterio respecto al sentido del trabajo? El trabajo tiene una dimensión muy noble, maravillosa, que es participar al plan de Dios, que el plan que tiene Dios para la creación. Se copartícipe de esa perfección de la creación que pretende Dios. Dios nos ha dejado la creación, el mundo, ¿para qué? Junto con nuestro esfuerzo y trabajo, vayamos perfeccionándolo para que se cumpla el plan de Dios para mayor gloria suya. Bonito. Pero esto tiene, precioso, maravilloso, tiene también una dimensión que esto espanta un poquito más la clientela, que es que el trabajo como esfuerzo. Esto viene del Génesis. Dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Esto lo dice en el mismo párrafo donde dice, mujer, tú parirás con dolor. Es decir, forma parte del orden natural de las cosas, que es que el trabajo conlleva esfuerzo y fatiga, pero no es una fatiga vana, no trabajamos, no es un esfuerzo que se pierde, es el esfuerzo que nos lleva a santificar. ¿Vale? Es un esfuerzo con sentido. En esta visión da un poco igual lo que hagas y el resultado del trabajo. El trabajo tiene valor de por sí, independiente del resultado. La IA puede ser mejor en ciertas cosas, desde luego, pero es que el significado del trabajo va por otro lado. Sirve al hombre para perfeccionar, ayudar al plan de Dios y salvar su alma. ¿Vale? Y por eso tiene que ser personal, tú no lo puedes delegar. La IA no puede santificar tu alma por ti, tienes que hacerlo tú. ¿Vale? Además de ser un derecho para el sustentamiento de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Esta es una cita que me encanta, de la Rerum Novarum, que dice, no han de avergonzarse por el hecho de ganarse el sustento con su trabajo. Dios, Él mismo, quiso con todo aparecer y ser tenido por hijo de un artesano. Trabajó 30 años. Esa imagen os la he puesto también en el cuadernillo porque es preciosa. Esa es una imagen que es la Sagrada Familia en el taller del artesano. Es muy típica, hay varias versiones, pero típicamente es San José trabajando la madera, la Virgen cosiendo y Jesús niño aprendiendo a trabajar de su padre y haciendo una mini cruz, anuncio de su pasión. Precioso, ¿eh? El trabajo en sí. Entonces, esta promesa de la sociedad del tiempo libre, donde vamos a estar en una piscina cultivando las artes, ¿qué hacemos con ello? Vale. Dice la Rerum Novarum, prometer a los hombres una vida sin trabajo, sin esfuerzo y sin fatiga es engañarles. ¿Vale? Ahí, se me ha juntado ahí. Pero bueno, lo que dice es, porque el trabajo es parte esencial de la dignidad humana, es contrario, prometer eso es contrario al orden natural y moral y es necesario para el bien común.
Y dice, lo mejor que puede hacerse es ver las cosas humanas como son y buscar al mismo tiempo por otros medios el oportuno alivio de los males. Vale. Sobre la renta básica universal, yo creo que, pues esto, doy dos claves, ¿vale? De lo que cómo podríamos, de alguna forma, no quiero decir criticar, pero bueno, oponernos a esa visión. Los riesgos de la soberanía paternalista, sea del Estado o de las corporaciones, ¿vale? Una forma de servidumbre moderna, porque socava la libertad personal. Y la desconexión entre ingreso y trabajo, el trabajo es creador y dignificante. Una renta que se otorga sin necesidad de trabajar lleva a la deshumanización o alienación, ¿vale? Hombre, hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo. Ahora bien, podría parecer, si cuento esto, la Iglesia es contraria al progreso tecnológico. Esto lo aclara muy bien Antigua y Nova. La Iglesia no es contraria al progreso tecnológico porque, en definitiva, todos los logros científicos y tecnológicos son, en última instancia, dones de Dios. Dones que Dios a los hombres para que le ayuden a perfeccionar la creación. Hay dos citas bíblicas que me encantan. Una es Dios quien da la ciencia a los humanos para que lo glorifiquen por sus maravillas. Y la otra de Proverbios, que es gloria de Dios ocultar una cosa, es gloria de reyes investigarla. Es decir, imaginaros lo bonito de Dios que esconde las cosas para que podamos encontrar y tener la satisfacción de encontrarlas. Me parece precioso. Con eso nos ayuda a posicionarnos frente a lo que dicen, sois luditas. Los luditas es un movimiento que surgió en la Inglaterra en el momento en que surgió el telar mecánico. De los luditas, frente al miedo de la máquina que podía quitar puesto de trabajo, empezaron a destruir las máquinas. Era un movimiento semiterrorista, ¿vale? No somos luditas, porque aquí nos ayuda muy bien Chesterton, dice, me parece tan materialista condenarse por una máquina como salvarse por una máquina. Me parece tan idólatra blasfemar de ella como adorarla. La máquina no es el mal. Se puede utilizar mal, pero la máquina en sí no es el mal. El objetivo no es destruir la máquina, apagar internet, irnos todos al campo otra vez a cultivar el sudor de la frente real. No, ¿vale? Entonces, cabe preguntarse cuál es el rol de la IA dentro del diseño de Dios. ¿Qué pregunta más importante? Nos dice, aquí nos ayuda otra vez Antigua y Nova. No todas las innovaciones tecnológicas representan en sí mismas un auténtico progreso. Los dones de Dios pueden orientarse hacia fines positivos o negativos. Entonces, lo que buscamos es orientar su uso en función del bien auténtico de la persona, que es responsabilidad de todos los niveles de la sociedad, no solo de quien desarrolla su sistema, también de quien los usa, ¿vale? Es saber cuando se usan para bien y cuando se usan para mal. Parece un poco básico, pero es que estamos en una época que hay que recordar los básicos. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando se usa bien, cuando promueve el valor supremo de la dignidad de todo ser humano y la plenitud de su vocación y el bien común. Dignidad, vocación y bien común. ¿Vale? Nos dice, en Labor Exercens, dice... la técnica puede ser una gran aliada del hombre, pero se convierte en adversaria cuando suplanta al hombre quitándole toda satisfacción personal y el estímulo a la creatividad. Cuando quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores y cuando mediante la exaltación de la máquina reduce al hombre a ser esclavo. Sí. Oye, estos son peligros que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la Iglesia nos ayuda a navegarlos. De aquí viene el título de la charla, ¿vale? Es cuestión de perspectivas. La forma mejor y más breve de decirlo es que en vez de ser la máquina un gigante frente al cual el hombre es un pigmeo y tenemos que ir detrás y adaptarnos cuanto antes, debemos al menos invertir las proporciones, de modo que el hombre sea el gigante y la máquina su juguete. Aceptada esta idea, no tenemos ninguna razón para negar que pueda ser un juguete legítimo y alentador. En ese sentido, no importaría que cada niño fuera un maquinista o, todavía mejor, cada maquinista un niño. Gigante o juguete, esclavos o al mando.
¿Vale? Entonces, para mí, y con esto quiero terminar mi ponencia, ¿vale? Se trata de volver al principio, lo que es un reto y una oportunidad. Os leo desde Rerum Novarum. Si hay que curar a la sociedad humana, solo podrá curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas, ya que cuando se trata de restaurar las sociedades decadentes hay que hacerlas volver a sus principios. Apartarse de lo estatuido es corrupción, volver a ello es curación. Y laborem exercens. Hace falta un esfuerzo interior del espíritu humano guiado por la fe, la esperanza y la caridad, con el fin de dar al trabajo del hombre concreto, con la ayuda de estos contenidos, aquel significado que el trabajo tiene ante los ojos de Dios. Por lo tanto, la respuesta al problema mecánico no es mecánica, es espiritual. Para resolver el problema de las máquinas, decía Chesterton, hay que dejar de pensar como máquinas. Y esta es una auténtica llamada a la acción. La llamada a la acción que de Antigua Nova es volver a cultivar la verdadera sabiduría. Vamos a dejarnos de que yo utilizo y que no, para que sí, para que no. Vamos primero a los principios. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? Los desafíos de una sociedad tecnológica en última instancia se refieren al espíritu, por lo que afrontar tales desafíos requiere una revitalización de la sensibilidad espiritual y en muchos casos un descubrimiento, he añadido yo. ¿Vale? Y es una oportunidad. A mí me gusta verlo como una oportunidad porque, claro, nos anima a profundizar en la gracia del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. El discernimiento no viene así, como así. Hay que pedirlo. Y eso se cultiva en una relación estrecha de amistad con el Espíritu Santo. Descubramos eso, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Lo tenemos un poco olvidado. Esa es nuestra tarea hoy. A margen de conocer que existe la IA, que hace, que no hace, vale, pero esta es la llamada. Y es una llamada para nosotros y para el mundo. El mundo, es verdad que nunca ha habido tantas preguntas de ética desde que convivimos con la inteligencia artificial, pero el mundo no tiene la respuesta. Nosotros sí. No podemos callárnosla ya. Por eso es una oportunidad. A mí me gusta ver esto, y ya termino. Dios, en su infinita bondad, claro, no es un Dios, está en el mundo, pero no es del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que utiliza las cosas del mundo para que le descubramos. Nos plantea el reto de la IA para que volvamos a entender al hombre. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el bien? ¿Qué me hace bien? El problema es que a veces tenemos un poco el canal no muy sintonizado. Hay que trabajar en sintonizar el canal para poder responder a estas preguntas. Luego ya veremos cómo lo aplicamos en la educación, con los niños, la sanidad, ¿vale? Eso, pero hay otra, nos llama, ¿no? Es una oportunidad de descubrir esta dimensión que la teníamos un poco adormilada, diría yo, ¿vale? Me gustaría, bueno, he terminado con esta conclusión, quería dejaros, ¿vale? No sé qué sensación tendréis, es un poco... espero haberos dejado con un poco de esperanza, ¿vale? Pero sí que, claro, la gente escucha la charla y dice, vale, pero ¿yo qué hago con la IA? Porque yo la IA la tengo en el móvil, mi hijo me pregunta ¿y qué hago? ¿Vale? Entonces os quiero dejar así como final, pero quedaros con el mensaje importante, era lo otro. Estas es como mis pautas, las que yo he desarrollado para convivir con la IA, cómo utilizarla y cómo no, pues un guión, ¿vale? Entonces, para mí lo primero importante es el uso intencional. Sabiendo que es tan potente pero a la vez tan peligrosa que puede estar cargada de sesgos y la oportunidad que conlleva, yo tengo que saber muy bien en qué la voy a utilizar y en qué no. Y eso depende de cada uno en su contexto y en su trabajo. Pero sí que tengo que parar y reflexionar. No solo porque la tengo a disposición la tenga que utilizar para todo. Para mí hay una cosa que se está haciendo regular, que es el tema de la transparencia, no ambigüedad. Que es muy fácil. Es decir, he utilizado la IA para esto, pero lo he revisado y me parece bien, ¿vale? A mí
doy charla, pero claro, va cambiando el título dependiendo del contexto y yo me mandan propuestas de título y están hechos con la IA. Y yo lo sé porque la IA, cuando le pides propuesta de título, la escribe con la capitalización, con la mayúscula estilo inglés, es decir, con todas las palabras en mayúsculas. ¿Vale? Entonces, oye, pues mira, me dice, me ha dado 20 títulos y de estos 3 son los mejores, pues, ¿vale? No pasa nada, se dice. Y si no estáis dispuestos a confesarlo, no la uséis. Es decir, si habéis escrito la felicitación, vais a escribir la felicitación para vuestro nieto que ha terminado la carrera y no estáis dispuestos a confesar que la habéis hecho con la IA, no lo hagáis. Así de fácil. ¿Vale? Luego, importante, amplificar, no compensar. Si soy mala en algo, no puedo utilizar la IA haciendo creer que soy buena en eso. Eso con las traducciones es muy claro. La IA traduce perfectamente, es buenísima traduciendo. Yo la uso mucho, español-inglés. Vale, pero yo sé inglés, yo trabajo en inglés, yo me defiendo en inglés y bien. Claro, si no sabes inglés, no use la IA para hacer creer que sabes inglés, evidentemente. ¿Por qué? Porque eso sería una muleta. Y una muleta, cuando te la quitan, te caes. ¿Vale? Entonces, no usar la IA como muleta para compensar cosas en las que no somos buenos. ¿Qué es importante? Que no se convierta en el único filtro a través del cual analizar y ver la realidad. ¿Vale? Ya lo estamos haciendo regular con las redes sociales. ¿Vale? Importante, te puede apoyar en él, pero que no se convierta en lo único que hace, el único filtro entre ti y la realidad. Y luego una llamada a la esperanza. ¿Vale? Claro, para mí la desesperanza es un acto de soberbia, porque en definitiva es quitarle a Dios la posibilidad de venir y salvarnos, o utilizar personas de buena voluntad para reconducir esto. Entonces, caer en esa idea de esto va mal, esto ya... No, creo sinceramente que es un acto de soberbia y hay que intentar evitarlo. Sí, oye, que hay una oportunidad. Vamos a darle la vuelta. Y lo segundo que quiero aprovechar, porque muchas veces luego sale en la pregunta, es hay que dejar de pensar que tenemos sobre nuestros hombros la salvación del mundo, porque eso es mucha carga. ¿Vale? Nuestro objetivo es salvar nuestra alma para ir al cielo, y ya está. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace haciendo cada día lo que es digno y justo, decía San Francisco. Y con el tiempo habrás conseguido lo imposible. Es todos los días lo que es digno. Ahora bien, hay que saber lo que es digno y justo, para eso hay que formarse mucho. Y que estés aquí hoy, oye, ya es un comienzo. Así que nada, con ese mensaje quería...